Darío, un gusto saludarte. Así es, un giro ha tenido Colombia frente a esta situación. Ya dejó de ser un aliado estratégico militarmente para Estados Unidos en todo el continente latinoamericano y pasó a ser uno de los villanos junto a Nicolás Maduro. Y por supuesto, ya tenemos estas reacciones adicionales por parte de la Casa Blanca, donde le ha quitado la certificación a Colombia como un país que lucha contra el narcotráfico. También el presidente Gustavo Petro y parte de su gabinete ha perdido la visa para ir a los Estados Unidos. Y la más reciente, la integración de la lista OFAC para el presidente Gustavo Petro, para su esposa, la primera dama, para su hijo mayor y para el ministro Armando Benedetti. Y te cuento, ya se están analizando puntos claves donde Estados Unidos le está pidiendo también información a otros países sobre las relaciones que pueda llegar a tener Colombia en algún tipo de negocios estratégicos como energéticos, en los cuales estarían involucrados parte de dineros procedientes de Venezuela para poder ayudar a este país. A esto le está apostando y es posible, Darío, que esta semana se conozcan nuevos nombres relacionados a la lista OFAC, muy cercanos, pero muy cercanos al presidente Gustavo Petro. Un presidente Gustavo Petro que mañana, Darío, llega de una visita oficial que realizó a Arabia Saudita, a Qatar y a Egipto. Qué visita esa, que sigue dando mucho que hablar esa visita. Entiendo que esta declaración tan particular que dio en una entrevista fue en el marco de esta visita. A ver, ponernos un poquito en contexto, y ahora vamos a ver la declaración de Petro, pero quiero que nos pongas un contexto de quién lo estaba entrevistando y después vemos la particular pregunta y la particular respuesta del presidente. Pues Darío, en esta entrevista la realizó Al Jazeera, que es uno de los canales internacionales más importantes de Medio Oriente, donde el presidente Gustavo Petro, pues por supuesto, no es que dé tantas entrevistas a medios internacionales, él elige a qué tipo de público le quiere hablar, ya lo había hecho en anteriores días con una cadena estadounidense, ahora lo está haciendo en Al Jazeera, un lugar donde él se encontraba muy a gusto con las preguntas que le estaban haciendo, porque estaba relacionado justamente con Palestina y el rol que él estaba haciendo dentro de las Naciones Unidas, hablando de Palestina, hablando más de la problemática Oriente Medio que de la problemática colombiana. Y allí pues los entrevistadores pues estaban muy contentos, muy alegres entrevistando al presidente Gustavo Petro, hasta que le hicieron la pregunta que si se presentaran elecciones en Gaza, él sería en este momento el líder en este punto de Oriente Medio, a lo cual él, por supuesto, esto le elevó el ego. La respuesta fue contundente, que él quiere ir de visita a Gaza, que es más, si en el momento que salga el 7 de agosto del próximo año de la presidencia de la República, no descarta irse a vivir a Gaza o en alguna montaña en Colombia, alejado de cualquier ruido, ya que tiene problemas financieros por estar perteneciente a la lista OFAC. Así que esta fue la respuesta, muy polémica, Darío, pero por supuesto que le elevó el ego por todo lo que él estaba haciendo frente a toda esta bandera que él está impulsando sobre Palestina y no sobre Colombia. Escuchemos, si te parece, Sergio, entonces esta respuesta de Petro. Él se está hablando y le dice, a lo mejor si hacemos unas elecciones en Gaza, será usted el presidente de Gaza. Y si es posible que usted contesta a Mahmoud. Bueno, ya me quieren sacar de América y me persiguen. Así que irme para Gaza puede ser un escenario interesante. No lo había pensado, pero a lo mejor sí. En Colombia deben haber hartos que están diciendo, uy, que salga, porque yo tengo mi responsabilidad en la transformación de Colombia, pero quiero ir a Gaza, algún día estaré allá, si podemos, si me dejan. Me parece a mí lograron incomodarlo un poquito al presidente Petro con esta pregunta, porque, claro, él estuvo, hasta habló de reunir fuerzas para enviar a Gaza, él dijo que si era necesario él mismo, que ya fue
me sale decir terrorista, pero bueno, vamos a decir que fue guerrillero, miembro de una organización, que fue un miembro de una organización que practicó el terrorismo como el M-19, dijo, yo podría ir de vuelta y sumarme a la lucha de Gaza. Claro, muchos en la oposición deben estar muy entusiasmados con la idea de que Petro se vaya a Gaza, ¿no? Me imagino, por eso también se debe haber puesto un poquito incómodo el presidente. Sergio, más allá de esta declaración, ¿algún anuncio de alguna oportunidad de negocios, alguna alianza estratégica, alguna inversión en materia de defensa? ¿Algo de eso se trajo el presidente de esta gira? Pues Darío, la verdad que ha sido muy criticada esta gira por parte del presidente Gustavo Petro, que yo creo que lo que quería demostrar era que aún teniendo algunas sanciones por parte de los Estados Unidos, él podía viajar sin ningún inconveniente a cualquier parte del mundo. Él fue invitado para poder hacer parte de la inauguración de un museo en Egipto y también para hacer la apertura de la Embajada de Colombia en Qatar. Algo que realmente es relacionado a la embajada, que se puede hacer con el embajador. No es necesario que el presidente de la República vaya. Le han criticado que era un viaje innecesario, que los gastos que se generaron acá por el viaje número 73 del presidente Gustavo Petro realmente no era necesario. Fue a hablar sobre acuerdos comerciales, sobre tema energético, pero no sobre un tema de seguridad específico. Tanto que se generó una polémica, Darío, porque él fue a Arabia Saudita, a hablar que él había llevado una certificación del café colombiano para su comercialización en el territorio, algo de lo cual la Federación Nacional de Cafeteros salió a desmentir y a decir que ellos ya habían hecho esa certificación, que ya hay producto café colombiano que se vende en Arabia y es gracias a la labor que han hecho las familias cafeteras agrupadas en la Federación Nacional de Cafeteros y que habían llevado ya esto hacia territorio árabe. Así que lo que fue el presidente Gustavo Petro fue muy criticado por parte de la oposición, muy criticado porque no hay un acuerdo exacto, total, que le beneficie a Colombia. Sabemos que él quiere unir mucho más el comercio nacional con el comercio árabe, pero eso no es de la noche a la mañana, todavía hay mucho por recorrer para llegar a un acuerdo, a un tratado de comercio con el país. Y por el otro lado está peleando con el que sí es el verdadero líder o socio comercial de Colombia, que es Estados Unidos, donde las empresas colombianas sí tienen allí inversión, tienen presencia, tienen generación de empleo y en este momento tienen una gran incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. En este contexto, Sergio, otra vez noticias inquietantes en materia de seguridad interna. Estamos hablando de un nuevo atentado en Colombia ayer. Sí, Darío, mientras que el presidente Gustavo Petro está hablando de Gaza, en Colombia se está viviendo otra oleada de terrorismo. Esta madrugada explotó un carro bomba en el departamento del Cauca. Esto es en el municipio de Suárez, el lugar donde es oriunda la vicepresidenta Francia Márquez. Un atentado terrorista que realmente vuelve a sacudir los cimientos de la paz total, que vuelve a sacudir la violencia en Colombia, esta vez a mando de alias Iván Mordisco, un atentado que esta madrugada se estaba diciendo que eran solo hechos materiales de pérdida, pero que en el último reporte ya se están hablando de 5 heridos y por lo menos 3 personas fallecidas en este atentado que va dirigido a la fuerza pública, a la estación de policía del municipio de Suárez, que es un lugar de alta presencia por parte de las disidencias de las FARC, de alias Iván Mordisco, y que ha vivido una fuerte oleada terrorista en las últimas horas. Este es el segundo atentado que se registra en las últimas 2 semanas en este municipio y que vuelve a dejar, reitero, unos cimientos muy quebrados en la paz total, donde Gustavo Petro está más pendiente de lo que pasa afuera que lo que está pasando en Colombia. El presidente llega mañana al territorio colombiano y lo va a recibir estas noticias de una nueva oleada terrorista y donde aún persisten inconvenientes para los precandidatos a la presidencia de la República en temas de seguridad para hacer el ejercicio de sus propuestas en todo el territorio colombiano. Bueno, veremos si llega con nuevos aires el presidente tras esta gira que evidentemente no ha traído demasiados beneficios para Colombia. Gracias, Sergio, la seguimos. Claro que sí.